Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Las tensiones mundiales siguen aumentando. Esta semana se están produciendo grandes acontecimientos en todo el mundo. Casi todas las partes del mundo están experimentando un tipo distinto de conflicto, que está dando lugar a enormes levantamientos populares y crisis con graves ramificaciones sociopsicológicas. Una de las más impactantes se ha producido recientemente en uno de los países vecinos de Estados Unidos. El levantamiento interno en Venezuela ha repercutido en la situación diplomática de todo el continente americano, produciendo una importante agitación en la zona. Las tensiones no dejan de desarrollarse, con desenlaces imprevisibles. El escenario actual en el país es sumamente complejo. La victoria del actual presidente Nicolás Maduro en las elecciones del domingo ha desencadenado una crisis política en Venezuela. El partido de la oposición declaró que el candidato de Maduro, Edmundo González, había recibido la mayoría de los votos, acusando a Maduro de fraude. El tema provocó violentas protestas en todo el país. Erdogan, el líder de la República de Turquía, se reunió hoy con Maduro. Erdogan lanzó un ultimátum afirmando que no aprobaba la conducta de Maduro hacia el pueblo y que, al igual que Estados Unidos, si estas elecciones estaban amañadas, harían todo lo necesario. La actitud de Erdogan sirvió de mensaje a Maduro. Maduro entiende ahora que la mayoría de los líderes no apoyarán lo que está haciendo. La agitación civil en Venezuela va en aumento. La población ha comenzado a levantarse en respuesta a la oposición. ¿Corre Venezuela el riesgo de sufrir un golpe de Estado en cualquier momento? ¿Ha decidido Estados Unidos que Maduro está condenado? A continuación se ofrecen los detalles del informe. Según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales. El día anterior, Amoroso declaró que el 80% de las urnas estaban abiertas y que Maduro, el candidato del Gran Polo Patriótico, había ganado las elecciones presidenciales frente a otros 10 candidatos. El candidato opositor venezolano, Edmundo González, afirmó el martes que su campaña tenía la documentación necesaria para demostrar su victoria en las elecciones del país. Después de que las autoridades electorales verificaran la victoria del presidente Nicolás Maduro, el martes, la Comisión Electoral Estatal nombró al líder autoritario Nicolás Maduro, vencedor de una contienda presidencial empañada por denuncias de fraude electoral, lo que encendió protestas en múltiples ciudades de Venezuela. A medida que la inseguridad aumenta día a día, amplios sectores de la población han seguido protestando, con la esperanza de poner fin a esta tendencia. En Caracas, los agentes de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a un enorme grupo de manifestantes, mientras multitudes marchaban por las principales avenidas golpeando cacerolas y sartenes a medida que aumentaba el descontento por el triunfo de Maduro el domingo. Provea, una organización venezolana de derechos humanos, informó que las Fuerzas Armadas que respaldan a Maduro atacaron a manifestantes no violentos en la calle Urdaneta. Otras ciudades, entre ellas Maracay, también celebraron manifestaciones. Estefania Natera, activista de la oposición, declaró que la gente estaba en la calle para gritar y exigir que se revele la verdad, y no se les debe negar este derecho. Un video difundido en las redes sociales muestra a manifestantes arrancando una estatua de Maduro en el estado costero de Falcón. Las autoridades venezolanas han declarado que los vuelos procedentes de Panamá y la República Dominicana serían cancelados a partir de las 8 p.m. del miércoles. Según algunos observadores, si se producen concentraciones antigubernamentales a gran escala, el país podría experimentar una nueva ola de agitación. En años anteriores, las concentraciones callejeras fueron aplastadas por los militares que apoyaban a Maduro y a su predecesor, el fallecido Hugo Chávez. El lunes por la noche, Maduro declaró que su gobierno tiene la capacidad de enfrentar esta situación y derrotar a los elementos violentos, pero no aportó pruebas de que muchos de los manifestantes fueran delincuentes curtidos con complots urdidos en Estados Unidos. Estados Unidos ha declarado que Maduro será castigado como ganador de unas elecciones injustas y fraudulentas. Maduro tuvo miedo tras recibir las advertencias de Estados Unidos y planeó marcharse. Algunas fuentes incluso afirmaron que Maduro tenía intención de rendirse. La negación de Maduro de estos informes indica que tal evento podría ocurrir en cualquier momento. El Consejo Nacional Electoral, que incluía a los amigos de Maduro, lo declaró ganador a primera hora del día.
Sin embargo, el recuento final de votos de las elecciones del domingo aún no se ha hecho público. Antes de hacer el anuncio oficial, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, dijo que Venezuela tenía el sistema de votación más avanzado del mundo. Sin embargo, las denuncias de anomalías obstaculizaron la votación. La oposición denunció que se negó el acceso de testigos a la sede del Consejo Nacional Electoral durante el recuento de votos y que la autoridad electoral impidió que se procesaran votos adicionales. El gobierno ha sido acusado anteriormente de amañar las elecciones, pero ha refutado las acusaciones. El gobierno de Maduro controla casi todas las instituciones del Estado, incluido el CNE, que fue acusado de manipular las estimaciones de participación por una empresa de software que proporcionó tecnología de votación en 2017. El CNE refutó previamente esta acusación. La coalición opositora liderada por María Corina Machado impugnó la victoria de Maduro, y tanto ella como el candidato opositor Edmundo González afirmaron que sus campañas habían recibido suficientes votos para indicar que González había ganado. El lunes anunciaron que habían recibido más del 73% de las listas de recuento, que incluían casi 6 millones de votos para González y apenas 2,5 millones de papeletas para Maduro. González declaró el lunes en un comunicado desde su oficina de campaña en Caracas que acatarán la voluntad popular expresada ayer. Machado tuiteó que todos los recuentos fueron verificados, recogidos, escaneados, digitalizados y luego subidos a un poderoso portal web, así como que muchos líderes mundiales han revisado el portal. Ambos líderes planean realizar protestas adicionales en todo el país el martes. Según las cifras más recientes del CNE, el 80% de los votos han sido contados, con Maduro a la cabeza con el 51% y Edmundo en segundo lugar con el 44%. Machado y González forman parte de una coalición opositora llamada Plataforma Unitaria Democrática, que ha superado las divisiones. Antes de la votación del domingo, las encuestas indicaban que su campaña planteaba el desafío más importante al gobierno de Maduro. Los gobiernos regionales, especialmente Perú y Chile, así como Estados Unidos, han cuestionado la validez de los resultados. El lunes, Estados Unidos se unió a las organizaciones de la sociedad civil venezolana y a la oposición para instar al gobierno venezolano a proporcionar rápidamente algunas estadísticas de las elecciones presidenciales, citando preocupaciones sobre la victoria de Maduro. Brasil, un actor destacado en la región, adoptó un enfoque más suave. Sin embargo, según un comunicado de la Cancillería, el Consejo Nacional Electoral publicará los datos papeleta por papeleta, un paso importante para la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados electorales. La administración venezolana anunció la salida del país de diplomáticos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, a los que acusó de ser gobiernos de derecha que apoyan a Washington y de mantener posiciones ideológicas fascistas extremas. La votación solo fue supervisada por un grupo limitado de observadores electorales. Entre ellos se encontraban observadores como el Centro Carter y las Naciones Unidas, que instaron al organismo electoral del país a publicar los resultados en forma de papeletas. Laura Cristina Dib, directora del programa para Venezuela de la Oficina en Washington para América Latina, dijo a CNN que el Centro Carter tenía una importante responsabilidad y era la única misión de observación técnica internacional capaz de dar a conocer los resultados. Según una persona familiarizada con los preparativos del Centro Carter, estaba previsto que el informe preliminar se publicara el martes por la mañana. Pero el grupo lo canceló y retiró a todos los trabajadores de la nación. No está claro cuándo se publicará el informe. Funcionarios de la administración Biden declararon que las autoridades electorales de Venezuela deberían revelar datos detallados condado por condado sobre las elecciones. Según un alto funcionario de la administración, la ley venezolana exige que estos datos se hagan públicos con prontitud. Esta sería una acción muy simple y podría hacerse con bastante facilidad, declaró otro funcionario. Los funcionarios no entraron en detalles sobre qué medidas podrían tomar IIUTU o la comunidad internacional si las autoridades venezolanas se niegan a compartir los datos o se demuestra que los resultados son fraudulentos, pero no descartaron sanciones. A medida que se agudizaba la crisis política de Venezuela, Estados Unidos inició sanciones contra el país sudamericano en 2017, que aumentaron de forma constante en los años posteriores.
Tras el compromiso de Maduro de celebrar elecciones libres y justas, a cambio de un alivio de las sanciones en las conversaciones mediadas por Estados Unidos el año pasado, las reclamaciones de la oposición pusieron en duda el regreso de Venezuela a la escena internacional. En todo el continente americano, incluido Estados Unidos, se prevé que la votación se traduzca en migración. Bajo el liderazgo de Maduro, aproximadamente 8 millones de venezolanos han abandonado su nación debido a los niveles históricos de pobreza y mala gestión económica, y millones más emigran hacia el norte, a la frontera sur de Estados Unidos. Según una encuesta de junio, un tercio de los venezolanos huirá del país tras las elecciones si Maduro sigue en el poder. Esto podría ser una sorpresa desagradable para los demócratas en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, según Will Freeman, experto en estudios latinoamericanos del Consejo de Relaciones Exteriores. Si Maduro es elegido en enero, cumplirá su tercer mandato consecutivo de 6 años y continuará con la filosofía populista de izquierdas del chavismo, que lleva el nombre de Chávez. Chávez controló Venezuela durante 14 años antes de su muerte en 2013. Sus programas pretendían defender la independencia de Venezuela de los países imperialistas, nacionalizando las vastas riquezas petrolíferas del país y distribuyéndolas entre la población marginada y desfavorecida. En los últimos años, sin embargo, el país petrolero ha sido testigo del mayor colapso económico pacífico de la historia. Maduro afirma que Venezuela se encuentra en medio de una guerra económica y culpa de la recesión a las sanciones extranjeras impuestas a su administración. Maduro se enfrenta a acusaciones de narcotráfico y corrupción en Estados Unidos, así como a una investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad, por lo que perder las elecciones puede ser terrible para él. Si cede las riendas, podría enfrentarse a la cárcel. El lunes, la Fiscalía General de Venezuela anunció una investigación sobre el supuesto sabotaje de las elecciones presidenciales del domingo, pero no se presentaron pruebas. El fiscal general, Tarek William Saab, afirmó que hubo un ataque cibernético contra el sistema de transmisión de electricidad y datos del Consejo Nacional Electoral, citando las afirmaciones de Maduro. Putin, Xi Jinping y las autoridades nicaragüenses, cubanas y hondureñas felicitaron a Maduro por su triunfo. El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró en las redes sociales: "Confío en que sus actividades como jefe de Estado seguirán contribuyendo al desarrollo progresivo en todos los ámbitos". La postura de Putin podría interpretarse como un intento de disuadir una futura intervención estadounidense apoyando a Maduro frente a Estados Unidos. ¿Cuál es el destino de Venezuela tras la tambaleante reelección de Maduro? Desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1998, millones de venezolanos han esperado un anuncio que alterara el panorama político. Naturalmente, las aspiraciones se vieron truncadas cuando se declaró inesperadamente la victoria de Nicolás Maduro en una votación que muchos creyeron amañada. El Consejo Nacional Electoral, asociado al partido gobernante de Maduro, declaró la victoria sobre el principal candidato de la oposición, Edmundo Rodríguez, concediendo al dictador marxista un tercer mandato de 6 años. Los resultados llegan en un momento en que la economía de Venezuela está saliendo de un desastre y la población anhela un cambio. La legitimidad de Maduro ha sido cuestionada desde que Chávez lo nombró su sucesor en 2013. Según el recuento oficial del domingo, Maduro recibió el 51% de los votos, mientras que las encuestas previas y los sondeos a pie de urna mostraban a González con una ventaja considerable. González afirmó que los civiles venezolanos y el resto del mundo están al tanto de lo que ocurre. Él y sus aliados pidieron a sus seguidores que mantuvieran la calma y rogaron a las autoridades que no agravaran la situación. María Corina Machado, la famosa líder opositora que apoyó a González después de que se le impidiera competir contra Maduro, afirmó que González recibió casi el 70% de los votos. A pesar de las denuncias de detenciones y acoso contra sus partidarios, González no les llamó a tomar las calles y desaconsejó la violencia. Los venezolanos celebraron el lunes un cacerolazo, una protesta tradicional latinoamericana, y el golpeteo de cacerolas y sartenes pudo oírse en varios distritos de Caracas. Para muchos venezolanos, la situación es demasiado familiar. Mientras Machado y González se muestran esperanzados al comparar sus resultados con los del CNE, analistas y políticos consideran que esta es la última oportunidad para derrocar a la administración socialista del país, que ha reinado durante un cuarto de siglo. Las sanciones económicas, las amenazas militares
el riesgo de una invasión estadounidense propuesta por el entonces presidente Donald Trump y el aislamiento internacional no han logrado doblegar a Maduro. Sandra Borda, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, cree que las opciones de la comunidad internacional son limitadas y que las posibilidades de lograr un cambio político sustancial en Venezuela, en un futuro previsible, son escasas. Durante la presidencia de Maduro, millones de personas abandonaron su nación debido a las medidas económicas que provocaron la hiperinflación, diversas presiones regionales y, más recientemente, la epidemia. Según el Migration Policy Institute, entre 2000 y 2010, el número de venezolanos que emigraron a Estados Unidos casi se triplicó. Sin embargo, las elecciones del domingo supusieron una pérdida para el gobierno de Biden, que había reducido los procedimientos disciplinarios para facilitar una votación justa y libre. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, expresó su preocupación porque los resultados electorales declarados no reflejaran la voluntad y los votos del pueblo venezolano e instó a los funcionarios electorales a proporcionar recuentos de votos precisos. El futuro de Venezuela sigue siendo incierto. La oposición ha prometido seguir luchando por un recuento de votos limpio y la restauración de la democracia. La presión internacional aumentará con consecuencias políticas y económicas para el régimen de Maduro, ya aislado. Mientras tanto, la polémica victoria del presidente venezolano Nicolás Maduro supone un reto para la vicepresidenta Kamala Harris, debido a la importancia de la frontera entre él y México en la contienda presidencial. Después de que Maduro se proclamara vencedor el domingo, la esperada candidata demócrata en la campaña presidencial de 2024 se enfrenta a un difícil camino por delante. Según los expertos, este resultado puede provocar una importante salida de ciudadanos venezolanos que huyen del régimen. En tal caso, los representantes republicanos, que han apodado a Harris Biden el zar de las fronteras, podrían utilizar sus declaraciones sobre Venezuela para criticar el historial de Biden en materia de política de inmigración y seguridad fronteriza, sobre todo teniendo en cuenta el significativo aumento de inmigrantes entre agosto y octubre. La actitud de la administración Biden-Harris hacia Venezuela, que era un importante proveedor de petróleo estadounidense y fuente de elementos de tierras raras para tecnología emergente, antes de las sanciones, podría ser objeto de revisión. También hay unos 45,000 venezolanos que abandonan el gobierno opresor de Maduro. Aunque este número es bajo en comparación con naciones como Colombia, Venezuela se ha convertido recientemente en uno de los 10 principales países a lo largo de la frontera entre EE.U y México. Las encuestas previas a las elecciones predicen que si Maduro es reelegido, un tercio de la población del país emigrará. Esto se debe principalmente a los problemas económicos del país bajo el reinado de Maduro, y su reelección podría agravar estos problemas. La Comisión Electoral del país afirmó que Maduro obtuvo el 51% de los votos en los comicios del domingo, mientras que su oponente, Edmundo González, obtuvo el 44%. Sin embargo, la mayoría considera que el veredicto fue engañoso. El líder opositor González cuestionó la exactitud de los resultados e instó a los funcionarios electorales a facilitar el total de votos para comprobarlos. El debate generó violentas manifestaciones en todo el país que desembocaron en una crisis diplomática. Según informan los medios latinoamericanos, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay han manifestado su negativa a aceptar la victoria electoral de Maduro. El gobierno venezolano ha emitido una orden para retirar a todos los diplomáticos de estos países. El gobierno ordenó que los representantes de estos países abandonen Venezuela inmediatamente. Estados Unidos considera a Maduro un dictador. Tras la muerte de Chávez, Maduro, que había sido conductor de autobús y ministro de Asuntos Exteriores durante 61 años, llegó al poder en 2013. Maduro fue reelegido presidente en 2008, a pesar de ser considerado un dictador por Estados Unidos.